Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es jueves 22 de octubre de 2018, estamos listos aquí en la sala de noticias del tiempo, vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual vamos a analizar y a contextualizar las siguientes noticias del día. ¿Cuál es el futuro de la propuesta del presidente Duque sobre las donaciones para la universidad pública? Vamos a hablar también de los nuevos afanes que hay en la discusión de la reforma tributaria, de los ajustes entre la relación del Centro Democrático y el presidente Iván Duque y de la medalla histórica en el boxeo femenino colombiano que se podría lograr este fin de semana. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y comenzamos con el tema más leído, tiene que ver con la discusión alrededor de cómo solucionar el paro de los estudiantes que protestan por los recursos para la universidad pública. Ya llevamos más de un mes de protestas, de paro, y hoy el presidente Iván Duque hizo una propuesta que ha generado mucha controversia. El titular más leído en este momento en eltiempo.com es: Duque propone que la gente done plata para financiar la educación pública. Estamos en este momento con John Torres, editor de Mesa Central, y Carol Malaver, su editora de la sección de Bogotá. John, ¿cuál es el futuro de esta propuesta y por qué el presidente sale a presentar esta iniciativa? Pues Andrés, es una propuesta de alguna manera polémica porque los sectores que están en paro consideran que el gobierno no se está metiendo la mano al bolsillo para solucionar las peticiones que tienen. Ya había hablado algo parecido la senadora Paloma Valencia, que en algún momento planteó que aquellos que estudiaran en la universidad pública financiaran durante 10 años con el 20% de su salario la universidad pública. Lo que plantea el presidente Duque es algo muy parecido a lo que ha hecho Bogotá en muchas ocasiones, que es preguntarle al contribuyente: ¿usted está de acuerdo con que un 10% o un porcentaje determinado del impuesto se le cobre como una sobretasa destinado a un gasto específico? En este caso, lo que está diciendo el presidente Duque es: ¿por qué no en el impuesto de renta voluntariamente le preguntamos a la persona si está dispuesta a dar una parte de su dinero para que se financie la educación pública y miramos a ver qué pasa? Esa voluntad vendría en el impuesto de renta, pero no se sabe el porcentaje, porque en algunos casos y en algunas ciudades se propone un porcentaje adicional para poder hacer esa contribución, como se llama en el caso del distrito. Claro, en Bogotá, por ejemplo, normalmente ha sido el 10%, y en muchas oportunidades los bogotanos han apoyado y hemos apoyado pues algunas iniciativas de las administraciones. En este caso no está determinado y, como le digo, ha generado polémica con los estudiantes. Por ejemplo, consideran que esa no es ninguna salida positiva, y en algunos sectores políticos también hay críticas porque creen que el gobierno no está resolviendo el problema, sino que se lo está dejando de alguna manera una vez más a los colombianos. La causa de esta propuesta es: no hay dinero, según dice el gobierno, de dónde poder apoyar a la universidad pública con nuevos recursos, y por eso acude a una fórmula que implica pedirle a la ciudadanía que haga un aporte adicional, pero no resuelve lo que los estudiantes están pidiendo, y es que el Estado, de manera que asuma su deber de financiar la educación pública, genere esos 500.000 millones de pesos que consideran que son los que se necesitan. Claro, pero además, Andrés, que esto sería para el próximo año, no para este, y en realidad los 500.000 millones de pesos que están peleando de alguna manera los estudiantes tienen que ver con los gastos urgentes de las universidades públicas en este momento, porque ellos dicen que la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y otras instituciones en el país no tienen presupuesto para acabar con este año. Pero también hay que decirlo, que el gobierno del presidente Duque destina 1.5 billones de pesos más de lo que estaba planeado después de todas las negociaciones, y además el presupuesto para este año realmente no lo hizo el presidente Duque. Ya seguiremos en este segmento del podcast hablando de ese tema, pero antes hagamos un paréntesis para preguntarle a Carol qué ha pasado hoy con las protestas en Bogotá. Bueno, los ciudadanos nuevamente están tristes porque las protestas que se llevaron a cabo el día de hoy por parte de algunos estudiantes terminaron en problemas de orden público. ¿Dónde fueron? El primero que se presentó fue en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, en la calle 72, en donde no todos los estudiantes, pero sí un buen número de ellos dicen que son de la Universidad Pedagógica y salen a armar desórdenes con piedras, con palos, tuvo que nuevamente intervenir la policía.
Obviamente todo el tránsito que circula por el lugar se tuvo que desviar, los buses de la ICTP y el comercio, como siempre, que resulta ser el más afectado, tuvo que cerrar, nuevamente representando grandes pérdidas para ellos y para la ciudad. Otro incidente se presentó en las inmediaciones de la Universidad Nacional sobre la A26, en donde también se presentaron disturbios, los estudiantes salieron, bloquearon la vía y esto pues además de los problemas de orden público y las confrontaciones con la policía que siempre terminan en hechos que lamentar, pues genera también retrasos en el transporte público que pasa por la zona, en el sistema Transmilenio, y colapsa toda la ciudad. Se unió a las lluvias y a unos 17 incidentes de tráfico que hubo en las principales vías de la ciudad, entonces todo confluyó para que la tarde no resultara nada bien. Difícil jornada de movilización, de regreso a casa para los bogotanos. Aprovechando que estamos hablando de este tema y del servicio, porque Bogotá se ha tenido que preparar para marchas y protestas durante los últimos días, ¿qué otro tipo de movilizaciones se vienen mañana y la siguiente semana? Bueno, mañana se espera el paro de transportadores. Ya han dicho que pese a que llegaron a algunos, pues tuvieron algunas conversaciones con el gobierno nacional y local, pues llegaron a algunos acuerdos. Permanece la intención de paro para el día de mañana. No nos han dado información concreta de en dónde se van a concentrar, ni si se van a movilizar por algunas de las vías de la ciudad. Sabemos, eso sí, que tienen muy claro que para ellos la restricción del transporte pesado por las vías como la 13 representó para ellos, digamos, una medida negativa por parte del distrito. Entonces dicen que por esta razón, hasta que no se llegue a un acuerdo, mañana van a mantener esa intención de paro. Habrá que estar muy pendientes del tiempo.com para saber dónde están los puntos críticos de esta movilización. John, para terminar entonces, el punto clave es ¿qué futuro tiene todo lo que está ocurriendo en este momento alrededor de esa propuesta del presidente? Lo que uno podría concluir es que si el presidente lo señala, si los ponentes están de acuerdo, si el gobierno está de acuerdo, lo veremos probablemente como una alternativa en la declaración de renta. Pero ¿eso realmente resuelve el problema? ¿Eso no genera más ruido en la negociación con los estudiantes? Pues la posibilidad de implementación y de todo este tipo de cosas seguramente existe. Tenemos la experiencia de Bogotá, eso podría tener algún tipo de futuro, pero claramente lo que está pasando aquí es que hay una polémica muy marcada entre la plata que se destina para qué dentro de los pocos recursos que tiene el Estado, porque este es un Estado, de todos modos hay que recordarlo, que tiene dificultades económicas, Andrés, que tiene huecos fiscales, que tiene muchas dificultades. Al gobierno se le barajó también la propuesta de reforma tributaria que venía impulsando bajo el nombre de Ley de Financiamiento, y en ese orden de ideas se le están juntando muchas cosas. Lo cierto es que la educación pública necesita más recursos, pero la manera como también se está pidiendo en muchas ocasiones, que es desbordando la protesta normal y pacífica como debe ser conducida, tampoco está llevando a nada bueno, Andrés, y eso también tienen que tenerlo muy en cuenta las personas que están promoviendo este tipo de movimientos, porque desafortunadamente los vándalos, como ocurrió hoy en Bogotá, a pesar de que no era una gran marcha y una gran protesta, situación, aprovechan y pescan en río revuelto y le quitan legitimidad muchas veces a protestas y a propuestas que son legítimas. Muy bien. Carol, John, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de lo que sigue en la discusión de la reforma tributaria. Ayer tarde en la noche finalmente el gobierno y los congresistas decidieron lo que algunos ya esperaban, y era que no va a haber IVA para la canasta familiar. Realmente la ampliación que se proponía a los productos de la canasta familiar que no tenían IVA se cayó, pero eso implica, además de ser una buena noticia para los comerciantes y para las personas que esperaban que esto no se diera, un dilema en lo que tiene que ver con la consecución de los recursos que espera el Estado para su funcionamiento el próximo año. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, ¿cómo se va a solventar ahora la ausencia de este impuesto? Bueno, ya dentro de las distintas fórmulas están llegando a 8 billones de pesos de los 14 que se necesitan. Y el acuerdo principal de hoy es una sobretasa del IVA para personas que declaran renta y que pertenezcan al 10% de la población con mayores ingresos. ¿Qué es una sobretasa del IVA? Es más o menos suponer cuánto es el consumo que hacen y que no pagan en IVA en bienes que están exentos de este impuesto y que van a continuar así, para las personas que hacen parte, como lo decía, del 10% de la población que tiene mayores ingresos y que declaran renta. Entonces eso se cobraría
en la declaración de renta y serían unos 130.000 pesos fijos en la declaración. A ver, entonces no es que este grupo de personas, de colombianos que tienen ese nivel de ingresos, vayan a tener que pagar inmediatamente el IVA, sino que se les expide como una especie de factura única, pero que va con cargo a la declaración de renta. A la declaración de renta. Entonces, la persona hace su declaración y cualquier saldo que le dé, a eso se le sumarían 130.000 pesos. Si a la persona le da saldo cero, entonces pagaría 130.000 pesos. Y si le da saldo a favor, le descuentan. Pues, digamos que pagaría los 130.000 pesos y el saldo a favor o lo acumula y después pero tiene igual que pagar los 130.000 pesos y su saldo a favor queda pendiente para otro momento. Puede quedar pendiente para otros años. Entonces esa es la fórmula que se habló hoy en la reunión de la mesa de trabajo. Porque además apunta solo a un segmento de la población. Sí. Y con esta decisión o esta propuesta, ¿cuánto piensan recoger? Con esta esperan conseguir 3,1 billones de pesos. Ahí digamos que se compensa un poco. Y estos 3,1 billones, sumado a las otras fórmulas que se han venido barajando, ya están dando 8,2 billones. Y quedan pendientes más o menos 6 billones, un poco menos de 6 billones para completar los 14, que es el número mágico. Si los 14 definitivamente no los logran conseguir con las fórmulas, entonces lo que no se consiga va a ser recorte del presupuesto. Van a tener que recortar programas de inversión en el presupuesto del año entrante. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de las consecuencias políticas de lo que se deriva, de lo que podemos catalogar como una especie de derrota del gobierno de Duque al tener que renunciar a su propuesta de ampliar el IVA a toda la canasta familiar. Esto tiene consecuencias políticas, ya vimos las consecuencias económicas, la manera en la que se intenta solventar este faltante en el presupuesto, con Mauricio Galindo, el editor de Economía, y ahora estamos con Edulfo Peña, editor de Política, para hablar de qué impacto político tiene esto. ¿Qué ha pasado con esto, Edulfo? Con lo del IVA, ¿cierto, Andrés? Pues una primera reacción, una primera consecuencia es que el presidente Uribe, jefe de la bancada del uribismo, jefe del Centro Democrático, fue el primero en decir no apoyamos IVA a la canasta familiar, y se convirtió en el que comenzó a tumbarle la propuesta a su presidente, a Iván Duque. Después que lo hizo Álvaro Uribe y los demás congresistas del Centro Democrático, llegaron todos los liberales, los conservadores de la U y echaron a perder la propuesta de IVA del presidente Duque. Hoy la bancada del presidente... Lo cual no solamente es una noticia económica, sino que es sobre todo un hecho político. Pues que Uribe le enterró la reforma a Duque. Hoy toda la bancada del Centro Democrático, con Uribe a la cabeza, fue a sentarse a manteles con el presidente Duque. Hay dos cosas. ¿Para qué, Duque? Dos interpretaciones. Una, la más tranquila, y lo que nos han dicho todos es que fueron a decirle, oye, presidente, necesitamos que haya mejor comunicación, todos piden mejor comunicación, que los ministros hablen con los congresistas, que expliquen sus proyectos, que hablen de lo que está haciendo el gobierno, que explique. Ese fue el tema. Nuestra interpretación es que yo creo que es como un mea culpa también del Centro Democrático, como que fue el que comenzó a oponerse al IVA, le derrota la propuesta al presidente Duque, lo deja en el 27% y comenzamos de cero otra vez. Pero fue a respaldar también al presidente Duque, el presidente Uribe y su bancada. A respaldarlo después de que se cayó al 27% como consecuencia de ese proyecto que comenzó a enterrar el uribismo. Entonces, vemos unas relaciones ahí complejas. Yo creo que eso no está tan crítico, no está tan mal, pero se puede mejorar. Sí, pero lo que implica todo este contexto es que el presidente necesita cambiar el escenario político, porque si no, no solamente una propuesta como el IVA se le va a hundir, sino todo lo que él quiera sacar en el Congreso va a tener esa resistencia si él no da un timonazo en la manera en la que se relaciona con el Congreso. Eso está muy difícil, Andrés, porque yo escucho al presidente Duque, nos toca seguirlo aquí todos los días en el tiempo, y lo veo muy radical a no
compartir mermelada, no dar mermelada. Eso es a no dar contratos a los congresistas a cambio que le aprueben los proyectos. Pero otra cosa distinta es la representación política de los partidos en su gobierno. Uribe, el presidente Uribe, en los últimos 3-4 días ha comenzado a trinar. Lo que pasa es que Uribe hay que leerlo como con señales de humo. Y Uribe dice, no, hay que armar una coalición para apoyar al gobierno, hay que armar coalición para apoyar las reformas, hay que armar coalición y coalición. El presidente Duque no armó coalición. Entonces uno dice, el que debería armar la coalición es el presidente Duque, pero el que está hablando de coalición es el presidente Uribe. ¿Y en esa reunión de hoy no se habló de coalición? Eso es importante su pregunta, Andrés. Los asistentes, que fueron unos 50, nos dicen que no se habló del tema. Pero después inmediatamente, arreglón seguido, punto seguido, dicen, pero creemos que se debe hacer la coalición. Yo creo que el presidente Duque va a tener que hacer algunos ajustes. De hecho, una decisión de hoy, los ministros van a comenzar a hablar con los congresistas. Van a hacer reuniones semanales. ¿Para qué? Bueno, ya veremos. Edulfo, muchas gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de Jessica Caicedo, una boxeadora colombiana que está a punto de hacer historia, ganarse una medalla de oro. Ya tiene asegurada una en los mundiales de boxeo femenino. Estamos con Gabriel Meluj, editor de Deportes del Tiempo. ¿Por qué es importante esta medalla, Gabriel? Hola Andrés, y un saludo para todos los navegantes de este podcast en eltiempo.com. Mire, ya es histórica, Andrés. Por primera vez ya tenemos una medalla en un mundial de boxeo femenino. Jessica Caicedo había asegurado medalla de bronce en la pelea previa. Así hubiera perdido, ya era medalla de bronce. Ahora estamos hablando que puede ser medalla de oro. En caso de perder su pelea con una boxeadora china el próximo sábado, quedará con plata. Pero es la primera medalla que tiene el boxeo femenino en la historia de un campeonato mundial en esta división, en esta rama. Quiero decirle que esta palmireña de 28 años... Vallecaucana. Sí, una valle... Como usted es payanés, ¿no? Soy payanés. Que es casi vallecaucano. Es payanés. Logró llegar a esta fase luego de vencer este jueves a la bielorrusa Victoria Kevikava. 3 asaltos en los cuales ella atacó en el primero, a tal punto que hizo que la contrincante bielorrusa pidiera un tiempo para ser atendida en su esquina. En el segundo asalto siguió en su ataque, sin ser tan contundente, y en el tercero ya manejó el resultado de la pelea. Y entonces logró su clasificación a la final. Esa final va a ser contra la boxeadora china Lina Wang. Estamos hablando además de una categoría que es importante, que es la de los semipesados. ¿Cuánto 81 pesa kilogramos. Jessica? 81 kilogramos pesa Jessica. ¿Usted cuánto pesa, Andrés? No, 74 kilos creo yo. No sea chicanero. Si yo peso 90, ¿usted cómo va a pesar 74? Bueno, ¿qué pasa? Hablemos del ¿Qué peso va a de pasar? Jessica. Mire, el boxeo de Jessica es que el próximo sábado ella tiene que enfrentar a una boxeadora china, que es la que le acabo de mencionar, Lina Wang. ¿Cómo son las boxeadoras chinas? Son más bajitas y son muy rápidas. Y adicionalmente, dan muchos golpes, tiran muchos golpes, no se sabe si conecten. Para el boxeo es importante dónde conecta el golpe. Usted puede tirar muchas manos, como dicen en el boxeo, pero si no le pegan en la cabeza, en el tronco o en la zona del hígado y del vaso, no son puntos válidos. Es una boxeadora corajuda, rápida y chiquita. ¿Qué es Jessica? Jessica es fuerte. Jessica es como esos boxeadores que uno decía, deme la oportunidad y le meto un solo golpe y la Como liquido. dicen en el mundo del boxeo, una sola mano es suficiente para terminar la pelea. Como decía Mohamed Ali, dame una oportunidad para romperle la mandíbula al del frente, un solo golpe. Pambelé, por ejemplo, Pambelé era de esos que tenía su recto de derecha absolutamente potente y con una sola mano podía resolver una pelea. Así es Jessica Caicedo. Gabriel, ¿cómo podemos verla el próximo sábado? No se puede ver, la pelea no será transmitida porque pues no está en los canales comerciales. O sea que a estar pendientes en eltiempo.com en la sección de deportes. Estamos esperando el horario de confirmación de esa pelea. Probablemente
por cronograma de la organización, se conoce ese horario el día viernes. Estamos esperando que sea después de las 7 de la mañana y antes de las 9 de la mañana. Así que, como bien lo dice usted, Andrés, todo el mundo pendiente a www.eltiempo.com para ver si Jessica Caicedo puede derrotar a la china Lina Wang y lograr la primera medalla de oro en un mundial femenino de boxeo para Colombia. Gabriel, muchas gracias. A usted, Andrés. Nos despedimos, los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Deezer, Spotify y iTunes. Los invitamos a que mañana estén nuevamente con nosotros aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo.